A ver, ¿qué tal, chicos? En este video nosotros vamos a ver la primera clase de geometría, la cual es ángulo y ángulos paralelas y una recta secante. ¿Ya, chicos? Primero vamos a definir nosotros lo que es un ángulo. Vamos a definir lo que es un ángulo, ¿sí? Vamos a definir lo que es un ángulo geométrico. ¿Por qué especifico el término geométrico? También existe, en las matemáticas existe el ángulo trigonométrico, ¿no? Y son dos conceptos diferentes. Un ángulo trigonométrico tiene un uso más amplio que el ángulo geométrico, ¿no? Es un poco más real, se podría decir. El ángulo trigonométrico se emplea en diversos temas, como en la física. En cambio, el ángulo geométrico es un ángulo, se podría decir, ideal, ¿sí? Bien, vamos a ver lo que es el ángulo geométrico. Vamos a darle una definición al ángulo geométrico para poder tenerlo en claro y tenerlo en cuenta, ¿eh, chicos? Bien, vamos a darle una definición, entonces. Definición. Bien, chicos, el ángulo geométrico, ¿sí? El ángulo geométrico es aquel figura, ¿ya? Figura formada, ¿sí? Una figura formada por la unión de dos rayos, ¿ya? Por la unión de dos rayos no colineales, ¿sí? Es una figura formada por la unión de dos rayos no colineales de origen común. Bien, entonces una definición concisa que le podemos dar al ángulo geométrico es una figura formada por dos rayos no colineales de origen común. Bien, claro, ¿no? Listo. Vamos a graficar esa ilustración que hemos hecho nosotros. ¿Ok? Tenemos dos rayos. Un rayo aquí. Y tenemos otro rayo aquí. Sí, como es un rayo, se ilustra como un tipo, una semirrecta, ¿eh, chicos? ¿Sí? Tiene infinitos puntos para cierto lado. ¿Ok? Llamamos a esos rayos, les ponemos nombres. Bien. A ver. Vamos a llamar a este rayo de acá, que este rayo se llame OA, el punto en común, el origen, base O, el lado final A y acá B, ¿ya, chicos? Bien. Entonces tenemos dos rayos y un punto en común, de donde parten ambos rayos, ¿no? Entonces, ¿qué es el ángulo geométrico? Figura formada por la unión de dos rayos no colineales, ¿no? Tenemos un rayo OA y un rayo OB. Ambos no son colineales, ¿no? Entonces, esta figura de acá me permite formar a mí un ángulo geométrico. ¿En dónde se forma ese ángulo geométrico? Ese ángulo geométrico nosotros lo vamos a ver aquí. A ver, lo voy a poner un color verde. Aquí, ¿ya? Lo llamamos a ese ángulo geométrico un ángulo X, hay que llamarlo, ¿ya, chicos? Un ángulo X. Entonces, el ángulo geométrico lo estamos llamando X. Bien. Entonces, ¿cómo se denota nosotros? ¿Cómo vamos a denotar nosotros a ese ángulo? Vamos a darle una notación, ¿ya? Acá. Notación. Notación. ¿Cómo vamos a denotar nosotros ese ángulo? De la siguiente manera. Eh, Tendríamos así, chicos. Miren. Se dibuja la forma en que nosotros vamos a poder ver cómo denotan un ángulo. Se expresa así, chicos. A ver. Ya tendríamos acá el ángulo, se va a llamar, miren, este ángulo X está formado por los rayos OA y OB. Entonces la denotación que se va a llamar, va a ser el ángulo se va a llamar AOB. ¿Ok? Así es como vamos a ver los problemas, ¿sí? El ángulo se va a llamar AOB. AOB. ¿Bien? Y la notación es la siguiente, chicos. La notación es la siguiente. A ver, repita. Ya, listo. Entonces, ese ángulo se va a llamar el ángulo AOB. Bien, chicos. Sí se me escucha bien, ¿no? ¿O hay algún problema? Ya, listo. Ahora, yo quiero
Ya, esa es la notación en la que vamos a ver nosotros. Ahora, yo quiero ver, o sea, qué medida toma ese ángulo A o B, ¿no? ¿Qué medida toma ese ángulo B? Entonces, si a mí me piden la medida de ese ángulo B, la medida sería X. Chicos, una cosa es la notación y otra cosa es la medida que nosotros vamos a dar a ese ángulo A o B. Entonces, si yo quiero saber la medida del ángulo A o B, simplemente ponemos aquí, ¿no? Medida, que es lo que queremos saber, medida. ¿Y quién es la medida del ángulo B? ¿Cuánto vale ese ángulo A o B? X, ¿verdad? Ese ángulo A o B vale X. ¿Sí? X. Perfecto, chicos. ¿Ya? Entonces ya nosotros tenemos en claro qué es un ángulo geométrico, cómo está definido un ángulo geométrico, la notación del ángulo geométrico. A veces también suelen ponerlo acá con una, tipo un arquito chiquito acá, ¿sí? La medida del ángulo B. ¿Sí? Bien. Eh, Vamos a clasificar al ángulo geométrico. Vamos a clasificar al ángulo geométrico, chicos. Una clasificación a los ángulos geométricos, ¿sí? Clasificación. Los ángulos geométricos se pueden clasificar según su medida, según la posición de sus lados y según la relación de sus medidas. ¿Sí? Vamos a clasificarlo según sus medidas, en primer lugar, ¿ya? Entonces clasificamos nosotros al ángulo según su medida. A ver. Según su medida. Chicos. A ver, ¿qué ángulos tenemos nosotros según su medida? ¿Cómo lo clasificamos a los ángulos según su medida? Tenemos al ángulo agudo, al ángulo recto y al ángulo obtuso, ¿ok? ¿Cómo se ilustra un ángulo agudo? Mire, un ángulo agudo se ilustra de la siguiente forma. Tenemos lo siguiente. ¿Ok? Tenemos un ángulo así. Le llamamos este ángulo, le llamamos un ángulo X igualmente. Chicos, le llamamos X. Ahora, para que ese ángulo sea un ángulo agudo, como lo estamos llamando nosotros, sea un ángulo agudo, ¿sí? Para que sea un ángulo agudo, ese X, ¿ok? Ese X de ahí cumple cierta particularidad, ¿no? Se restringe a ese X una variación. El X de ahí va a ser mayor a 0 grados, ¿ok? Y menor a 90 grados. ¿Bien, chicos? Esa es la restricción que se le da al X, al ángulo agudo. O sea, para que nosotros saber si un ángulo es agudo, simplemente tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que el X es mayor a 0 y menor a 90 grados. ¿Sí? Vamos a dar una segunda clasificación. Ahí tenemos el ángulo recto. ¿Ok? El ángulo recto. Tenemos el ángulo recto aquí. A ver. El ángulo recto, ¿ya, chicos? Ángulo recto. ¿Qué es el ángulo recto, no? ¿Qué restricción tiene el ángulo recto? El ángulo recto es aquel ángulo en donde los rayos van a formar un ángulo con una medida de 90 grados. ¿Ok? ¿Y cómo se representa eso, chicos? Tenemos acá nosotros así. El ángulo de 90 grados siempre lo van a ver así, como una representación de un rectangulito, un cuadradito, ¿eh, chicos? Entonces, el ángulo recto va a tener un valor, la medida de ese ángulo va a ser de 90 grados. ¿Sí? Entonces ponemos nosotros el valor de ese ángulo que nosotros le habíamos llamado X, ¿no? Nosotros le habíamos llamado X. Entonces, el valor de ese ángulo X simplemente va a ser acá, ¿cuánto? Va a ser igual a 90 grados. Sí, eso se cumple para el ángulo recto. Y en tercer caso tenemos el ángulo obtuso, ¿sí? El último tipo de ángulo según la clasificación por su medida, ¿ya? El ángulo obtuso. Tenemos el ángulo obtuso, chicos. El ángulo obtuso es aquel ángulo, chicos, donde la medida de ese ángulo va a ser mayor a 90 grados y se representa de esta forma, ¿no? Lo vamos a ver en las gráficas de esta manera. Tenemos este ángulo acá, X, y se va a restringir el X de la siguiente manera. El X va a ser menor
a 180 grados, vamos a ponerlo así, ¿ya? X va a ser mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Chicos, esa va a ser la restricción que se le da para un ángulo obtuso. Bien, entonces lo que hemos visto nosotros, que es la clasificación según qué, según su medida, ¿no? Ahora vamos a clasificar según la posición de sus lados, chicos, según la posición de sus lados. Entonces, clasificamos según la posición de sus lados, ¿sí? Ponemos acá. Según la posición de sus lados. Según la posición de sus lados. A ver. Tenemos el primer ángulo, ¿ya? La primera clasificación tenemos a los ángulos adyacentes, ¿sí? Ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes. ¿Cómo son los ángulos adyacentes, chicos? ¿Cómo lo vamos a ver nosotros los ángulos adyacentes? Tenemos dos ángulos adyacentes, ¿ya? Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, yo lo siguiente, ¿no? A ver, les puedo decir a ustedes lo siguiente, chicos. Tenemos así. Tenemos un ángulo acá. Ok, tenemos el ángulo aquí. Y el ángulo aquí. Ok, chicos, y un ángulo acá, sí. Bien. Entonces, los ángulos adyacentes son aquellos ángulos, por ejemplo, yo le pongo acá, tengo el ángulo X aquí y tengo el ángulo Y aquí. ¿Ok? Aquellos ángulos, el término adyacentes, ¿qué indica, chicos, el término adyacentes? ¿Ok? O sea, está al lado del otro, ¿verdad? Entonces, los ángulos adyacentes son aquellos que están al lado del otro. X es adyacente con Y y Y es adyacente con X. Chicos, esos ángulos se llaman ángulos adyacentes. Ahora, también hay otro tipo de ángulos, según la clasificación por la posición de sus lados, que son los ángulos consecutivos. Sí, y acá está la diferencia, ¿no? Acá se van a dar cuenta ustedes, ¿no? Ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos. A ver, tenemos los ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos, de igual manera que los adyacentes, están uno al lado de otro, ¿sí? Pero el término consecutivos ya indica, por ejemplo, ¿qué indica consecutivo? ¿No? Está después del otro, ¿verdad? Eso quiere indicar consecutivo, ¿no? En cambio, adyacentes está uno al lado de otro. O sea, X adyacente con Y y Y adyacente con X. En cambio, acá tenemos el ángulo X, ¿ya? Acá tenemos el ángulo y un ángulo Z. Entonces acomodamos esto, el ángulo X ahí, el ángulo Y acá y el ángulo Z. Ya. El X y el Y son adyacentes y el Y y el Z son adyacentes, ¿no? Pero el término consecutivos, o sea, yo no puedo decir el Y es consecutivo con el X, o sea, en ese orden, ¿no? Consecutivos se tiene que respetar un orden. En cambio acá el Y es adyacente con X, ¿sí? Y el X es adyacente con Y, ¿no? En cambio el término consecutivos, por ejemplo, los números consecutivos, ¿no? El 1, el 2, el 3 son consecutivos, ¿no? En cambio no puedo decir el 2, después no puedo decir 1, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Que decir 1 y 2, ¿no? O sea, más o menos por ahí va la diferencia entre adyacentes con consecutivos, ¿no? Pero eso tampoco va a inferir mucho en la resolución de problemas, porque no, tampoco no es una cuestión de diferenciar tanto esa parte, ¿no, chicos? Bien le dicen consecutivos, bien adyacentes, y al final acaban de tener el mismo uso, ¿sí? Y vamos a ver a definir los ángulos opuestos por el vértice, ¿ya? Como última clasificación según la posición de sus lados, los ángulos adyacentes, ¿sí? Ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes. Bien. Los ángulos, perdón, los ángulos opuestos por el vértice. Bien, los ángulos opuestos por el vértice, chicos, acá se cumple cierta particularidad, ¿ya? Vamos a graficarlo, ¿sí? Yo tengo un ángulo aquí, formado de esta forma, ¿ya? Tengo un ángulo formado de esta forma. Ahora, si yo este radio de aquí, chicos, yo lo prolongo, o sea, para su parte de atrás, o sea, tengo así, vamos a ponerlo de otro color.
¿ya? Prolongamos eso por la parte de atrás, o sea, que sean colineales, obviamente, en su prolongación. Y este de acá, lo prolongamos por la parte de acá. Entonces, si yo tenía el valor de este ángulo, si yo tenía el valor de este ángulo, que sea un ángulo X, y si este ángulo que se forma por la proyección de esos rayos es un ángulo Y, a estos ángulos se le denominan ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? ¿Y qué particularidad va a cumplirse entre estos dos ángulos? Lo siguiente, ¿no? Que al ser opuestos por el vértice, entonces el X va a ser igual al Y. ¿Sí? Eso es lo que se va a cumplir cuando los ángulos son opuestos por el vértice. ¿Sí está todo claro, no, chicos? Bien. Entonces, continuamos. Ahora, ¿qué otra clasificación hay? No, ya hemos clasificado según su medida, según la posición de sus lados. Nos faltaría clasificar según la relación de sus medidas. ¿Sí? Bien, vamos a clasificar según la relación de sus medidas. Entonces, clasificamos según la relación de sus medidas, chicos. Tenemos según la relación de sus medidas. Según la relación de sus medidas. Bien, ¿cómo clasificamos nosotros según la relación de sus medidas? Tenemos nosotros, a ver, tenemos los ángulos complementarios, ¿sí? Ángulos complementarios y los ángulos suplementarios, ¿ya? Los ángulos complementarios simplemente, chicos, son aquellos ángulos que van a sumar 90 grados. ¿Ok? Tengo en primera instancia un ángulo así y luego un ángulo así. ¿Ok? Si este ángulo vale un X y este ángulo vale un Y, ¿ok? Este ángulo vale un X, este ángulo de aquí vale un Y. Para que esos ángulos sean complementarios, ¿qué se debe cumplir? Que la suma de ambos es igual a 90 grados, ¿sí? La suma de ambos es igual a 90 grados. ¿Ya? La suma de ambos es igual a 90 grados. ¿Sí? Es lo que se cumple cuando los ángulos son complementarios. Perfecto. Ahora, los ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios, a diferencia de los ángulos complementarios, aquí los ángulos van a sumar 180 grados, ¿sí? Tenemos un ángulo así. Y tenemos un ángulo así. Un ángulo así, ¿ya? Bien. A este ángulo le llamo un ángulo X. A este ángulo le llamo un ángulo Y. Sí, un ángulo Y acá y un ángulo X ahí. Entonces, definimos, ¿no? Para que sean suplementarios, se debe cumplir que el ángulo X más el ángulo Y es igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Ok, chicos? Todo claro, ¿verdad? Entonces, esto ha sido todo por el video y la clasificación de los ángulos, ¿no? Según su medida, según la posición de sus lados y según la relación de sus medidas, ¿no? En la siguiente parte del video vamos a ver los ángulos entre paralelas. ¿Ok, chicos? Donde vamos a definir los ángulos conjugados internos, los ángulos conjugados externos, y los diferentes tipos de ángulos entre paralelas que podemos encontrar y algunas propiedades que vamos a demostrarlas ahí. ¿Sí? Muchas gracias.